A ver, jóvenes, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy nos toca ver la semana 11 y el tema que vamos a trabajar es logaritmos. Vamos a ver todo lo que respecta a logaritmos. Vamos a ver sus propiedades, definición y cómo resolver ecuaciones e inecuaciones logarítmicas. Entonces, vamos a trabajar primero la parte de lo que es la definición y propiedades. Luego vamos a ver ecuaciones e inecuaciones logarítmicas. Y por último vamos a revisar lo que es ecuaciones e inecuaciones exponenciales. Entonces, empezamos acá con la definición de lo que es logaritmos. A ver, si consideramos acá de que b es un número mayor que 0 y b es diferente de 1 y x es mayor que 0, entonces el logaritmo de x en base b, denotado con logaritmo de x en b, es el número y, ¿no? Y en este caso, y definido en los reales, se va a cumplir que b elevado a la y es igual a x. A ver, entonces, si tengo el logaritmo de x en base b es igual a y, esto se cumple sí, solo sí. X es igual a b elevado a la y. A ver, vamos a mover esto por acá. Entonces el logaritmo está relacionado con lo que es la potenciación, ¿no? Para que tú puedas hallar logaritmo de x en base b para hallar este resultado y, tienes que buscar la base a qué número se tiene que elevar para que el resultado te dé x, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera el logaritmo de 8 en base 2, ¿cuánto sería? Pues el número que me va a salir va a ser de tal manera que el 2 elevado a ese número me tiene que dar el valor de 8. Y entonces, ¿cuánto sería, por ejemplo, acá ese número? Ese número tendría que ser 3, ¿verdad? Porque 2 a la 3 es igual a 8. Entonces, cuando queremos calcular el logaritmo de un número en cierta base, ese número tiene que ser tal que la base elevado a ese número te da este resultado que es el argumento del logaritmo, ¿no? Ahora, no siempre te va a salir un número entero, entonces hay logaritmos que no son exactos. Ya tendríamos que, en este caso, usar una calculadora, ¿no? Para poder obtener su valor. A ver, acá tenemos un ejemplito. Logaritmo de 128 en base 2. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 7. ¿Por qué va a ser 7? Porque 2 elevado a la 7 es igual a 128, ¿no? Entonces ahí hemos hallado que ese logaritmo va a ser 7, ya que 2 elevado a esa potencia da 128. A ver, tenemos aquí algunas observaciones. Por ejemplo, el logaritmo de b en base b, cuando la base y el argumento es el mismo, el resultado va a ser 1. El logaritmo de 1 en cualquier base, el resultado siempre es 0. Si la base fuera 10,
denotamos de esta forma, ¿no? O sea, el logaritmo de x en base 10 no se escribe el 10 y solamente se escribe el logaritmo de x. Entonces, cuando tú veas esta notación del logaritmo de x sin ningún valor en su base, entonces significa que estamos trabajando con el logaritmo en base 10. Entonces, este de aquí es llamado el logaritmo decimal. Ahora, si la base fuera el número que es 2,7182, entonces denotamos como logaritmo de x en base lo vamos a escribir como ln de x, ¿no? Entonces, cuando yo veo esta notación ln de x, quiere decir que estoy trabajando con el logaritmo en base y este es el llamado logaritmo neperiano. Y entonces, para hablar de logaritmo tenemos que recordar la potenciación, ¿no? Está relacionado con la potenciación. Y estos dos logaritmos especiales, que es el logaritmo decimal, que no lleva base, entonces ya yo entiendo que es el logaritmo decimal. Y esta de acá, que es la otra notación, ¿no? El ln de x, que es el logaritmo neperiano. Y entonces tenemos esa parte de lo que es la definición y observaciones para logaritmo. A ver, revísenlo, por favor. Me comentan si tienen alguna duda, no sé si logran escucharme correctamente. A ver, me confirman, por favor, chicos. Ahí tienen el chat, pueden utilizar también su micrófono. Sí, me se escucha bien. ¿Sí? Ahora sí, vuelven a escuchar. Ya, ahora sí. Ya continuamos entonces. Ahora vamos a ver algunas propiedades, ¿no? A ver, considerando que estos logaritmos estén bien definidos, considerando que a, b, x y y está incluido en los reales positivos y b es un número diferente de 1, entonces se cumple lo siguiente. Logaritmo de x y en base b va a ser igual al logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b. O sea, el producto se puede separar como una suma. Entonces, el logaritmo de 21 en base 3 se puede escribir como logaritmo de la separación del producto de dos números queda en 21, ¿no? Entonces puede ser 3 por 7. Se puedo separar como logaritmo de 3 en base 3 más logaritmo de 7 en base 3. Y de manera similar, ¿no? O sea, si tú tienes esta suma, entonces esta suma también lo puedes volver producto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la misma base. Entonces colocaría el logaritmo en base 3 y multiplico los números 3 por 7, 21. El otro sería el logaritmo x entre y en base b. Cuando es una división se resta. Logaritmo de x en base b menos logaritmo y en base b. Entonces sería el logaritmo de 81 entre 5 en base 3. Sería el logaritmo 81 en base 3 menos logaritmo de 5 en base 3, ¿no? Entonces, cuando es división, se separa como una diferencia. Ahora, igual, no sé, si tú tienes la diferencia, también lo puedes regresar a una división. Por acá puedes ir aplicando algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, este logaritmo de 3 en base 3 vale 1. Entonces quedaría como 1 más logaritmo de 7 en base 3. Este logaritmo 81 en base 3 es 4, o sea, 4 menos logaritmo de 5 en base 3. Ahora, el logaritmo de x a la n en base b, este n que tenemos aquí, pasa adelante a multiplicar, ¿no? Entonces sería n logaritmo de x en base b. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de 121 en base 7, 121 podría escribirlo como 11 al cuadrado. Y luego ese cuadrado lo puedo pasar adelante. Entonces sería 2 logaritmo de 11 en base 7. Luego tenemos acá logaritmo de x a la m y la base b luego a la n. Entonces m y n pasan adelante a multiplicar al logaritmo. Sería m sobre n, logaritmo de x en base b. Entonces cuando ambos tienen exponente pasan también adelante como términos de una fracción. Por ejemplo, logaritmo de 243 en base 25.
El 243 se puede escribir como 3 a la quinta y el 25 se puede escribir como 5 al cuadrado. Entonces ambos numeritos que están acá, los exponentes, tanto el 5 como este 2 pasarían adelante, ¿no? Como términos de una fracción. Entonces sería 5 sobre 2, logaritmo de 3 en base 5. Y entonces también se puede, o sea, es similar como la propiedad anterior, no solo que la propiedad anterior, solo el argumento x tiene exponente. En cambio acá, los dos, tanto la base como el x tienen exponente, así que los dos pasan adelante como términos de una fracción. Ahora, todo esto lo hacemos porque de repente queremos escribir el logaritmo de otra forma o queremos reducir la expresión o llevarlo tal vez a una base que queramos trabajar en alguna ecuación, ¿no? Entonces, para poder reducir expresiones. A ver, luego tenemos acá logaritmo de b en base a por logaritmo de c en base b. Cuando tienes acá que se repite, por ejemplo, este b con esta base b, se puede simplificar y nos quedaría el logaritmo de c en base a, siendo a distinto de 1. Por ejemplo, logaritmo de 7 en base 6 por logaritmo de 216 en base 7. Se puede cancelar el 7 y tendríamos logaritmo de 216 en base 6. Y acá tendríamos que calcular 6 a qué potencia se tiene que elevar para que salga 216. Entonces sería 3, ¿no? Logaritmo de 216 en base 6 es 3. Entonces cuando se repite acá el número, tienes el producto de estos dos logaritmos, se pueden cancelar. Y si tuvieras más, por ejemplo, acá puedes tener logaritmo de a en base b por logaritmo de c en base a, de repente por logaritmo de d en base c, pues también se puede cancelar, si no, también podrías cancelar el c y al final te quedaría el logaritmo del d en base b. O si es que se repitiera este con este, también se pueden cancelar. Y entonces eso cuando tienes producto de logaritmos. A ver, por acá tenemos logaritmo de x en base b. Se puede escribir como la división de dos logaritmos que tienen la misma base. Ahora, ¿qué base le voy a poner? Pues esa base depende de lo que tú necesites en el ejercicio, ¿no? De repente en el ejercicio necesito llevarlo a que sea base 2, entonces lo escribo como logaritmo de x en base 2 entre el logaritmo de b en base 2. Entonces la base lo puedes colocar de acuerdo a lo que necesites trabajar. Por ejemplo, acá tengo logaritmo de 2 en base 9. ¿Cómo lo podría expresar? Podría expresarlo como logaritmo de 2 en base 4 entre logaritmo de 9 en base 4. ¿Por qué base 4? Porque tal vez en mi problema necesito trabajar en base 4. ¿Es la única forma? No, también podrías escribirlo, no sé, pues a ver, un logaritmo de 2 en base 5 entre el logaritmo de 9 en base 5. O también podrías usar tal vez el logaritmo decimal, ¿no? A ver, acá podrías escribir logaritmo en base 2 entre el logaritmo en base 9. Acá, por ejemplo, no está escrito la base, ¿no? Es porque estás trabajando con la base 10 y ahí hemos puesto ambos en base 10. Entonces la base la puedes colocar de acuerdo a lo que necesites en el ejercicio. Y luego tenemos acá logaritmo de x en base b, igualdad de logaritmos, ¿no? Logaritmo de x en base b es igual al logaritmo y en base b, si solo si x es igual a y. Entonces, logaritmo de x en base 5 es igual, si fuera igual al logaritmo de 3 en base 5, como la base es la misma, entonces llegamos a la conclusión de que x es igual a 13. A ver, un ratito.
Y ahí está. A ver, tomen nota, por favor. Y pasamos a ver la siguiente lámina. A ver, vamos a continuar. Vamos a la siguiente lámina. Y vamos a hablar acá sobre esta propiedad que habíamos visto hace un momento, pero acá, por ejemplo, se repite, tienes logaritmo de b en base a por logaritmo de a en base b. Entonces el b se puede cancelar y tendrías logaritmo de a en base a y eso sería 1. Entonces, si tú pasas a dividir uno de estos logaritmos, tendrías logaritmo de b en base a es igual a 1 entre logaritmo de a en base b. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un logaritmo, si tengo un logaritmo de 7 en base 3, ¿esto de qué otra forma se puede escribir? Lo puedo invertir y lo puedo escribir como 1 entre logaritmo, y lo que voy a hacer es cambiar los términos, ¿no? Sería 3 en base 7. Entonces acá tenemos esa propiedad, ¿no? Entonces puedes invertir el logaritmo. De repente en el problema necesito pasarlo a base 7, entonces lo puedo escribir de esta forma, como el inverso de 1 entre logaritmo de 3 en base 7. ¿Ya? Pero eso sale de esa propiedad. A ver, para poder resolver una ecuación o una inecuación logarítmica, lo primero que debes considerar es que se tiene que verificar que el logaritmo esté bien definido, ¿no? O sea, dar las restricciones que habíamos visto al inicio. Entonces, al inicio vimos que si yo tenía logaritmo de x en base b, entonces x tenía que ser mayor que 0, la base mayor que 0, y la base tenía que ser distinto de 1. Entonces, estas condiciones yo tengo que verificar para que el logaritmo esté bien definido, ya sea una ecuación o una inecuación. Y luego puedes aplicar las propiedades que vimos o también la definición para poder resolver la ecuación. Entonces, acá primero garantizamos que exista el logaritmo. Entonces, tendríamos acá 8x menos 4 es mayor que 0, x menos 3 es mayor que 0, y x menos 3 es diferente de 1. Entonces, acá resolvemos. Tendríamos, acá va a salir x mayor que 1/2, acá va a salir x mayor que 3, y acá va a salir x diferente de 4. Entonces, mayor que 3 distinto de 4. Y ya finalmente entre x mayor que 1/2 y x mayor que 3, quedaría x mayor que 3, ¿no? Que sería la restricción x mayor que 3 y x diferente de 4.
Ahora, vamos a resolver ya la ecuación, ¿no? Para eso aplicamos definición. 8x menos 4 en base x menos 3 es igual a 2. Entonces, 8x menos 4 va a ser igual a la base, que es x menos 3 elevado al cuadrado. Entonces, acá desarrollamos, sería x al cuadrado menos, sería así, ¿no? X al cuadrado menos 6x más 9 es igual a 8x menos 4. El 8 pasa restando, sería x al cuadrado menos 14x, y 4 pasa sumando 9, sería 13. Entonces de acá podemos aplicar aspa simple para poder resolver. Y nos quedaría x menos 13 por x menos 1 igual a 0. Y acá me salen dos posibilidades, ¿no? X es 1 o x es 13. Pero recuerda que acá habíamos visto su restricción. X tenía que ser mayor que 3 y distinto de 4. Entonces, los dos no cumplen, ¿no? El 1 no estaría cumpliendo la condición. Entonces, el único valor que cumpliría sería el 13. Entonces, con ello llegamos a la conclusión de que el conjunto solución solamente está formado por el 13. Y de esa forma resolvemos la ecuación. Entonces, lo que tienes que hacer, ya sea ecuación o inecuación, primero tienes que garantizar que esté bien definido, restringes la base, el argumento, y de ahí puedes aplicar definición, propiedades, y, y de repente te pueden salir dos, tres valores, ¿no? Para supuestamente las soluciones de la ecuación, pero tienes que verificar que cumplan con la condición, ¿no? Con las condiciones. Y a partir de ello, pues ya eliges cuál sería el conjunto de solución. A ver, tomen nota, por favor, revísenlo para pasar a lo siguiente. A ver, chicos, continuamos entonces. Vamos a ver ecuaciones logarítmicas. A ver, en el caso de las inecuaciones logarítmicas, tenemos dos casos, ¿no? El caso 1 es cuando la base es mayor que 1, logaritmo x en base b es menor que logaritmo de y en base b. Si tenemos esa desigualdad, entonces lo primero que tenemos que hacer, como ya les había comentado, tenemos que garantizar que existan los logaritmos, ¿no? Que esté bien definido. Entonces, por eso garantizamos que los argumentos, tanto x como y, sean mayor que 0. X mayor que 0 y mayor que 0. Y luego, si la base es mayor que 1, la desigualdad para los argumentos se mantiene, es decir, anulamos el logaritmo y nos quedaría que x es menor que y. Ahora, el caso número 2 sería cuando la base está entre 0 y 1. Entonces, igual, ¿no? Primero garantizas que x y y sean mayor que 0, que esté bien definido el logaritmo. Luego lo cancelas y en este caso, cuando la base es menor que 1, la desigualdad cambia. Y te quedaría entonces x mayor que y.
Entonces todo depende de la base, ¿no? Si es menor que uno o es mayor que uno. A ver, tienes acá una ecuación para resolver. Dice, determina el número de elementos enteros del conjunto solución de esta inecuación. El logaritmo de 5x menos 10 en base 2 es menor o igual que el logaritmo de 7 en base 2 por logaritmo de 32 en base 7. Entonces, acá lo primero que se puede hacer es, por lo que habíamos visto, el 7 se puede eliminar. A ver, cancelamos el 7 y nos va a quedar solamente el logaritmo de 32 en base 2, ¿no? Eso sería el lado derecho. Mientras que en el lado izquierdo sí tienes que trabajar la existencia. Entonces, hay variable en el argumento, por lo tanto, 5x menos 10 debe ser mayor que 0. Entonces, x debe ser mayor que 2. Ya esa sería la restricción, ¿no? Que x sea mayor que 2. Ya luego tienes logaritmo de 5x menos 2, menos 10 en base 2. Y al otro lado, como te decía, podemos simplificar el 7 y nos queda el logaritmo de 32 en base 2. Y ahora sí, ambos están en logaritmo en base 2. Entonces, como la base es 2 y es mayor que 1, 5x menos 10 debe ser menor o igual que 32. Entonces el 10 pasa sumando y sería 42 entre 5. Entonces x es menor o igual que 42 entre 5. Y 42 quintos sale 8 punto y algo, ¿no? Entonces por ahí debe estar. Y el amarillo sería la restricción que le habíamos dado, que x tenía que ser mayor que 2. Entonces finalmente la intersección para el conjunto solución quedaría entre de 2 a 42 quintos. Entonces me dice cuántos elementos enteros hay en el conjunto solución. Bueno, el 2 no se puede tomar porque es abierto. Sería el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el 8, ¿no? Porque esto sale 8.4. Entonces hay 6 elementos enteros como nos pedía en ese ejemplo. Entonces, en resumen, para las inecuaciones logarítmicas, primero verificas que esté bien definidos los argumentos, para eso haces mayor que 0 y mayor que 0. Y luego, para que apliques la desigualdad y elimines el logaritmo, tienes que ver si la base es mayor que 1, la desigualdad se mantiene, y si la base es menor que 1, la desigualdad cambia. ¿Ok? Entonces, se dividen esos dos pasos. A ver, revísalo para pasar a otra lámina. Me van comentando si hay alguna duda, por favor. A ver, vamos a ver lo siguiente. A ver, por acá tenemos lo que son las ecuaciones exponenciales, ¿no? En las ecuaciones exponenciales consideramos si b es mayor que 0, la base distinta de 1. Tenemos b a la x es igual a b a la y. Entonces sí, solo sí, x es igual a igual a y. Entonces, bien, por ejemplo, resolver esto, ¿no? O sea, lo que acá tenemos que ver primero es que cumple esto, que la base sea mayor que 0 y distinta de 1. Entonces, de ahí lo que tienes es bases iguales, los exponentes van a ser iguales. A ver, queremos resolver esta ecuación. Le podemos dar la forma de una ecuación cuadrática.
es e a la 2x menos 24 es igual a 2e a la x. Entonces, si lo ordenamos, quedaría como e a la 2x menos 2e a la x menos 24 igual a 0. Separamos, sería e a la x por e a la x. Y el 24 puedo separarlo como 6 y 4. Y el menos le colocamos en el 6. Entonces, al cruzar, verifico menos 6 veces x más 4 veces x, saldría menos 2 veces x. Entonces sería e a la x menos 6 por e a la x más 4 es igual a 0. Entonces cada factor lo tendríamos que igualar a 0. Pero el e a la x más 4 nunca va a poder ser 0, ¿no? Porque para eso e a la x tendría que ser menos 4. Pero eso es imposible ya que e a la x, e a la x siempre es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, eso no va a poder ser 4. Pues así que el otro quedaría e a la x igual a 6. Y acá no hay solución, ya que e a la x siempre es mayor que 0. Entonces nos quedaría e a la x es igual a 6, con lo cual x es igual a logaritmo natural de 6. Por definición, ¿no? Logaritmo neperiano de 6. Entonces, esa sería la solución para esta ecuación. Y ahí está. Ya chicos, ahí tenemos entonces esa ecuación exponencial. A ver, revísenlo por favor. Si hay alguna duda me comentan. Y nos faltaría ver las inecuaciones exponenciales. No sé si hay dudas, me avisan por favor, chicos. Ya veamos por último inecuaciones exponenciales. En este caso, por ejemplo, en las inecuaciones exponenciales igual vamos a tener dos situaciones, ¿no? La base mayor que 1 y la base menor que 1. Pero acá no se tiene que hacer ninguna restricción. Simplemente si tú tienes, por ejemplo, 2 elevado a la x menos 3 es menor que 2 elevado a la 5x más 1, supongamos, ¿no? Solamente lo que haces es verificar la base. Si la base es mayor que 1 o menor que 1. Como acá la base es mayor que 1, la desigualdad para los exponentes se mantiene. Entonces llegaría a la conclusión que x menos 3 es menor que 5x más 1. Pero si este numerito que es la base es un número menor que 1, de repente un medio, un cuarto, 0,3, cualquier base, entonces la desigualdad va a cambiar. Entonces solo tienes que ver eso, ¿no? Y no tengo que hacer ninguna restricción. Así que todo depende de la base. Por ejemplo, quiero resolver esto. Dice un tercio elevado a la x al cuadrado menos x es mayor que 1 entre 3 a la x más 3. Y lo primero que puedo hacer es llevarlo a la misma base. Entonces acá este x más 3, como es 1 entre 3 elevado a la x más 3, el x más 3 pasaría como potencia y sería un tercio elevado a la x más 3. Entonces acá la base es menor que 1. Entonces, ¿qué va a suceder con esta desigualdad? Va a cambiar. Entonces quedaría x al cuadrado menos x es menor que x más 3. Pasamos todo hacia un solo lado, quedaría x al cuadrado menos 2x menos 3 menor que 0. Bueno, acá factorizas por aspa simple y quedaría como x más 1 por x menos 3 es menor que 0. Entonces de acá ya lo resuelves con el método de los puntos críticos. E igualas cada factor a 0. Entonces tendrías menos 1 y acá tendrías 3. Los puntos serían abiertos ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque la desigualdad es estricta, dice menor que 0.
Y entonces, más, menos, más. Como dice menor que cero, la región que voy a considerar sería el negativo. Con lo cual tendría que el conjunto solución va de -1 a 3. Ok, ya está. Ya chicos, a ver, revísenlo y con esto cerramos la parte teórica y vamos a ver los ejercicios. A ver, pasamos a ver entonces los ejercicios de clase. A ver, vamos a mover esto. Ya ver, vamos a ver el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 me dice, en un laboratorio se estudia una molécula cuya fórmula química es esta de aquí, donde se sabe que N es equivalente a esta expresión. Determina, dice, de cuántos átomos en total está compuesta dicha molécula. Ya, ¿cómo haríamos? Tenemos que hallar el valor de N, ¿no? Ya, vamos a reducir entonces acá la expresión. A ver, podríamos primero tal vez factorizar el número 2 que está acá arriba. Entonces, N va a ser igual, factorizamos el 2, paréntesis. Y acá nos quedaría 1. 1 más logaritmo de 12 en base 8. Más, acá sería 1, acá es 1 más logaritmo de 8 en base 12. Ya ven, ahora aquí, para tal vez poder operar, acá tenemos este logaritmo que está en base 8 y acá un logaritmo en base 12. Entonces estos unos los vamos a escribir como logaritmos que tengan la misma base. Entonces acá tengo 1, acá sería logaritmo de 12 en base 8. Y este 1 de acá lo puedo escribir como logaritmo de 8 en base 8. Ya acá sería más 1, acá sería logaritmo de 8 en base 12. Así que este 1 lo puedo escribir como logaritmo de 12 en base 12. Entonces sería logaritmo de 12 en base 12. Y esto. Entonces estoy escribiendo este 1 para que se pueda escribir en función de estos logaritmos en la base 8 y acá en la base 12, ¿no? Por propiedad recuerda que el 1 es equivalente al logaritmo de un número y su base es el mismo número. A ver, continuamos. Y acá, como tenemos una suma y los logaritmos están en la misma base, aplicamos otra propiedad. A ver, acá sería 1. Y aplicamos el producto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando teníamos el logaritmo de m en base b más el logaritmo de n en base b?
Esto era equivalente al logaritmo de m por n en base b. Entonces acá me quedaría el logaritmo del producto 8 por 12, que sería 96 en base 8. Más, acá tendríamos 1, acá sería el logaritmo. 12 por 8 igual sería 96 en base 12. Ya está, entonces mira, ya estamos reduciendo. Ahora, aquí vamos a aplicar otra propiedad. A ver, ¿se acuerdan de esta otra propiedad? Si teníamos, por ejemplo, logaritmo de m en base n, esto se podría escribir como 1 entre el logaritmo de n en base m. O sea, se puede invertir. Entonces acá esto lo podemos invertir, sería n es igual a 2, y acá invertimos, ¿no? Sería, o sea, como es 1 sobre el logaritmo de 96 en base 8, sería como tener esto, entonces es equivalente al logaritmo, y cambiamos los términos. Sería el logaritmo de 8 en base 96, más este otro sería logaritmo de 12 en base 96. Y luego de acá sería n es igual a 2. Acá la misma propiedad, ¿no? Como es la misma base, entonces se pueden multiplicar los números. Entonces tendrías acá logaritmo de 8 por 12, que sería 96 en base 96. Entonces, 96 en base 96 sería 1. Entonces, finalmente n sería 2. Ya, con lo cual entonces tendríamos que esta fórmula química sería H2, acá sería C o 4, ¿no? Entonces me dice cuántos átomos tiene esta fórmula. Acá hay 2, más acá hay 1, y este tiene 4. Entonces en total serían 7 átomos. Ya la clave entonces sería la letra D. Ya chicos, entonces ahí la respuesta saldría 7. Y a ver, tomen nota, lo que hemos aplicado son propiedades que hemos visto hace un momento, ¿no? A ver, revísenlo por favor un minutito. Si hay consultas me comentan, y ahí pasamos a ver otro ejercicio. A ver, pasamos a ver el ejercicio número 2. A ver, me avisan si hay dudas. Aquí es el ejercicio 2. A ver, dice, en una determinada época del año, un astrónomo se dispone a calcular la distancia de la Tierra al Sol. Para ello utiliza la relación P es igual a R sobre D, donde P es el paralaje solar, R es el radio en kilómetros y D es la distancia en kilómetros de la Tierra al Sol. Si P es igual a 4,26 por 10 a la menos 5, y logaritmo de R, aquí por ejemplo ese logaritmo de R no tiene base, ¿no? Entonces debe ser la base 10. Ese logaritmo es 3,804. ¿Cuál fue la distancia obtenida por el astrónomo?
si consideramos que el logaritmo de 4,26 es igual a 0,23. Ya, a ver, vamos a aplicar esto. A ver, tenemos que se cumple esta relación, ¿no? En que P es igual a R entre D. Dice donde P es el paralaje solar y R es el radio en kilómetros. D es la distancia. Entonces nosotros tenemos esta formulita, pero también acá tenemos ay, estos valores, ¿no? Que podemos utilizar y reemplazar. Entonces, P, por ejemplo, me dice que es igual a 4,26 por 10 a la menos 5. Y esto es igual a R sobre D. Recuerda que lo que nosotros queremos hallar es el D, ¿no? Porque nos piden la distancia. Entonces, nuestra tarea es hallar D. Y ahora, lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo a ambos lados para poder utilizar este logaritmo de R. Entonces, aplico logaritmo a ambos lados. Sería logaritmo de 4,26 por 10 a la menos 5. Puedes aplicarle el logaritmo en la base que tú consideres, ¿no? Pero acá el dato, por ejemplo, este logaritmo de R está en base 10, entonces tendrías que aplicarle el logaritmo decimal. Pero si el dato, por ejemplo, hubiera estado logaritmo en base 2, pues le aplicas en base 2, ¿no? Dependiendo de la base. Y entonces acá sería, este producto, por la propiedad, se puede separar como una suma. A ver, entonces acá sería logaritmo de 4,26 más logaritmo de 10 a la menos 5. Y esto va a ser igual, acá esta división se puede separar con una resta. Entonces, el logaritmo de R menos logaritmo de D. Y ahora, esto de aquí también lo tenemos como dato. Y estos que son acá son logaritmos en base 10, ¿no? Este también lo tienes como dato. Esto vale 4,26. Es este de acá. No, perdón, bueno, el resultado es 0,63. Y acá lo que podrías hacer, por ejemplo, es esta potencia por propiedad. Lo pasas adelante y sería menos 5
logaritmo de 10, ¿no? Y recuerda que acá la base es 10. Este logaritmo de R en base 10 vale 3,804 menos logaritmo de D. Ya este logaritmo de 10 en base 10 vale 1. Entonces quedaría 0,63 menos 5 es igual a todo este valor y logaritmo de D. Entonces, puedo pasar este logaritmo de D al otro lado para que sea positivo. Y acá me quedaría 3,804. El 5 pasaría sumando. Y el 0,63 pasa restando. Ya operando esto me va a salir, suma sería 8,804 menos 0,63 saldría 8,174. Entonces de acá el D va a ser igual a la base que es 10 elevado a la 8,174. Entonces, por definición, ¿no? D sería la base que es 10 elevado a este valor. Y esa sería entonces la distancia. Entonces la distancia sería 10 elevado a la 8,174 kilómetros. Y la clave sería la A, ¿no? Esta sería la alternativa. Ya chicos, ese sería el ejercicio número 2. A ver, revísenlo, por favor. A ver, continuamos. Vamos a ver el ejercicio 3. A ver, en el ejercicio 3 me dice ahí el conjunto solución de la siguiente ecuación en X. A ver, esta, ¿cómo podríamos trabajar? Es una ecuación. Ya, primero nos enfocamos acá en este logaritmo. Tendríamos que trabajar la existencia, ¿no? Entonces, que esté bien definido, donde hay variables en la base. Entonces, la base debe ser mayor que 0 y aparte la base debe ser distinto de 1. Entonces voy a tener acá x mayor que 0 y x es diferente de 1/2. Ya eso tendríamos como restricción, ¿no? O sea, debe cumplir esta condición para que esté bien definido. Ya de ahí procedemos a aplicar propiedades para poder resolver. Ah, a ver, ¿se acuerdan que habíamos visto una propiedad que decía el logaritmo de m en base n
se podía escribir como la división de dos logaritmos en una misma base, es decir, logaritmo de m en base b entre el logaritmo de n en base b. Entonces, igual, ¿no? Si tú tienes la división de dos logaritmos con la misma base, es como que la base se cancelara y solamente te queda el logaritmo de m en base n. Entonces tendríamos esto, ¿no? Un tercio elevado al logaritmo de 2 en base 2x es igual a logaritmo de 9 en base 3. Entonces, como acá no aparece ningún número en la base, es la base 10. Entonces, por esta propiedad, este logaritmo de 9 en base 10 entre el logaritmo de 3 lo podemos convertir simplemente en logaritmo de 9 en base 3, ¿no? Le cancelamos la base que es 10. Entonces, equivalente sería el logaritmo de 9 en base 3. A ver, y logaritmo de 9 en base 3 sería 2. Ya, a ver, entonces acá sería 2. Ahora, acá aplicamos otra propiedad. Es una propiedad, a ver, acá hay otra propiedad. Esta propiedad, por ejemplo, dice logaritmo a elevado al logaritmo de c en base b. Este es equivalente a lo siguiente, permite cambiar el a con el c. Entonces tú puedes cambiar y es equivalente a c elevado al logaritmo de a en base b. Entonces acá como este lado me salió 2, podría cambiar para que en el otro lado también sea 2. Entonces hacemos acá un cambio. Sería 2 elevado al logaritmo de un tercio en base 2x. Pero vamos a poner bonito. Acá nos había salido 2. Y ahora acá aplicamos lo que habíamos visto en ecuaciones exponenciales. Bueno, la base es diferente es mayor que 0, distinto de 1 porque la base es 2. Entonces simplemente lo que hacemos es bases iguales, entonces los exponentes van a ser iguales. Y entonces aquí los exponentes van a ser iguales. Este exponente va a ser igual a este exponente, ¿no? Pero este exponente sería 1. Entonces de acá tendríamos el logaritmo de un tercio en base 2x que es igual a 1. Entonces, para que esto sea posible, para que este logaritmo te salga 1, los dos términos tienen que ser iguales, la base con este número. Entonces, un tercio es igual a 2x. 2x, este 2 pasa a dividir, sería un sexto. ¿No? Y ese sería el valor, ¿no? Acá solo verificamos que cumpla y efectivamente cumple, ¿no? Que sea mayor que 0 y que es diferente de 1. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que x es un sexto. Bueno, pide conjunto solución, ¿no? Entonces, conjunto solución estaría formado por un sexto. Ya chicos, sería la clave B. A ver, revísenlo, por favor.
Bien, chicos, a ver, vamos a seguir. Vamos a ver ejercicio 4. A ver, ven revisando, por favor, un momentito. A ver, vamos a continuar, chicos. Vamos a ver el ejercicio 4. A ver, el ejercicio 4 me dice lo siguiente. Cada sábado las clases de cierta aula en una universidad inician a las 2 p.m. y tienen una duración total de logaritmo de 8x en base de 2 horas distribuidas en dos bloques continuos de logaritmo de x al cuadrado en base 4 horas cada uno. Y la pregunta es a qué hora acaban las clases en esa aula, ¿no? Ya, el detalle está en esta parte, ¿no? Dice que es una duración total de estas horas, pero que están distribuidas en dos bloques continuos. Y cada bloque tiene esta cantidad de horas, ¿no? Es como decir, la duración de la clase es 10 horas. Serían dos bloques de 5 horas cada uno. O la duración de la clase es 6 horas en dos bloques de 3 horas. Tal vez son 8 horas en dos bloques de 4, ¿no? A lo que voy es que esta cantidad de bloques, que son dos, multiplicado por la cantidad de horas que tiene cada bloque, nos daría el total de la de horas, ¿no? Entonces sería 2 por 5 10, 2 por 3 6, 2 por 4 8. Pues en este caso sería dos bloques, 2 por este logaritmo, es igual al logaritmo de 8x en base 2, ¿no? Vamos a ponerlo más delgadito para que no se borre. A ver esto. Entonces igual a dos bloques de esta cantidad de horas cada bloque. Entonces sería logaritmo de, de 8x en base 2 es igual a 2 por logaritmo de x al cuadrado en base 4. Y entonces esa es la ecuación que en realidad deberíamos resolver. Ya, este es del dato entonces. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces, como habíamos dicho para cualquier ecuación o inecuación, es garantizar que existe. Entonces vemos dónde hay variable y hay que restringir. Pues acá hay variable, tendríamos 8x es mayor que 0, y luego acá x al cuadrado también debería ser mayor que 0. Bueno, de acá solamente me va a quedar el 8 pasa a dividir a 0 y sería x mayor que 0. Y luego x al cuadrado mayor que 0, ¿qué valores puede tomar x? Para que x al cuadrado sea mayor que 0, x podría ser cualquier valor real.
excepto solamente el cero, ¿no? Porque si tú tienes, por ejemplo, menos 4 al cuadrado va a salir mayor que cero. 3 al cuadrado va a salir mayor que cero. Todos los números excepto el cero, porque cero al cuadrado va a salir cero y no puede ser que cero sea mayor que cero. Entonces, toma todos los valores, pero la condición tiene que cumplir ambas, ¿no? Entonces, la intersección de ambas, como acá dice reales excepto cero y el otro dice mayor que cero, este sería el que restringe más, entonces quedaría x mayor que cero. Ya esa sería la existencia. Y a ver, vamos ahora a resolver la ecuación. Y ahora vamos a resolver entonces. A ver, podríamos hacer esto, ¿no? Para que podamos igualar, tiene que estar en la misma base. Entonces, este 4 lo voy a escribir como 2 al cuadrado. Y voy a aplicar la propiedad que me decía que si tenía el logaritmo de m en base n, pero, a ver, mejor dicho, sí. Logaritmo de a en base b y cada uno tenía su potencia mn. Pues este era equivalente a m sobre n del logaritmo de a en base b. Y entonces estos numeritos de acá, las potencias, van a pasar hacia adelante. Entonces tendríamos logaritmo de 8x en base 2 es igual a 2. Y pasarían acá, ¿no? Pero el detalle está que es 2 y este de acá también es 2. O sea, al final se va a simplificar y se hace 1. Entonces solamente quedaría el logaritmo de x en base 2. Entonces tendríamos así, logaritmo de 8x en base 2 es igual a 2 logaritmo de x en base 2. Ahora aplicando también una propiedad similar para que los dos queden en base 2 y este 2 no quede sobrando, lo vamos a regresar. Y lo vamos a regresar acá como un exponente. Sería el logaritmo de 8x en base 2 es igual al logaritmo de x al cuadrado en base 2. Entonces ahora sí, las bases son iguales. Entonces como las bases son iguales, ya podríamos igualar los términos. Entonces tendríamos acá 8x es igual a x al cuadrado. Pasamos hacia un solo lado. El 8x lo paso restando, acá sería 0. Factorizo el x, acá quedaría x menos 8. Entonces de acá, igualando a 0, tendría x igual a 0 o x igual a 8. Ya, pero ¿se acuerdan aquí la condición? A ver, acá la condición de 1 teníamos que x era mayor que 0. Entonces 0 no podría ser. X tenía que ser 8. Ya, por lo tanto, x es igual a 8. Y finalmente acá me dice, ¿a qué hora acaban las clases, no? Son 8 más, a ver, es 8, el total de horas es logaritmo de 8x en base 2. Pero como x vale 8, sería el logaritmo de 64 en base 2. Y eso sería 6. Sería 6 horas.
Entonces, si se empezó a las 2 p.m. más 6 horas, serían las 8 p.m. Por lo tanto, sería 8 p.m. Y la clave sería la letra C. Ya, jóvenes, entonces ahí la clave para ese ejercicio sería la letra C. Ese ejercicio 4 sería la letra C. Revisen, a ver, jóvenes, no sé si hay consulta. Ya, a ver, pasamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, veamos el ejercicio 5. A ver, en el ejercicio 5 me dice, hay la cantidad de soluciones enteras de la siguiente inecuación en X. Ya, a ver, ¿esto cómo lo podríamos trabajar? Es una inecuación, ¿verdad? Entonces hay que trabajar, a ver acá. Y primero vamos a aplicar esta propiedad. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que si teníamos logaritmo de A en base B por logaritmo de C en base A? Entonces, cuando aquí son iguales, esto se podía cancelar y quedaba logaritmo de C en base B. Entonces, acá mira, este logaritmo neperiano es un logaritmo cuya base se lee. O sea, este con este se pueden simplificar. Entonces, quedaría logaritmo de x más 12 en base 2. Es mayor que este logaritmo de pi en base 2 por logaritmo de 3x en base pi. Entonces, pi con pi también se puede cancelar. Y quedaría el logaritmo de 3x en base 2.
Y entonces la inecuación equivalente sería esta. Y entonces esta es una inecuación en la cual primero tendríamos que trabajar la existencia. Bueno, primero haríamos que x más 12 sea mayor que 0 y 3x también mayor que 0. Bueno, acá me queda x es mayor que menos 12. Este 3 pasa a dividir, entonces queda x mayor que 0. De los dos, se llega a la siguiente conclusión, ¿no? X sería mayor que 0, ¿no? Porque este es un intervalo que sería la intersección de los dos. Entonces, X es mayor que 0. Y ahora, lo segundo es ver la base, ¿no? La base B es igual a 2. Entonces, la base es mayor que 1. Cuando la base es mayor que 1, la desigualdad no cambia. Y entonces voy a trabajar con la misma desigualdad. Entonces sería x más 12 va a ser mayor que 3x. Y de acá el x pasa restando, sería 2x. Y luego el 2 pasa dividiendo el 12, sería 6. Entonces x es menor que 6. Entonces de 1 y 2, porque 1 tiene la restricción, llegamos a la siguiente conclusión, ¿no? X es mayor que 0 y el otro me dice que X es menor que 6. Entonces llegamos a la conclusión de que el conjunto solución sería de 0 a 6. Y me pregunta, hay la cantidad de soluciones enteras. Entonces, ¿qué números enteros tenemos acá? Bueno, 0 y 6 no se toman porque son abiertos, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuántos enteros hay? Serían 5. La clave entonces sería la letra C. Ya está. A ver, revísenlo por favor. Un momentito, ahorita vemos el ejercicio 6. Me comentan si hay dudas, por favor. Ya chicos, a ver cómo vamos hasta acá. Si hay alguna duda. Pasamos a ver el ejercicio 6.
A ver, ejercicio 6. A ver, dice, la desintegración de un isótopo se modela mediante la siguiente función, que es Q de T, donde Q de T representa la masa en gramos del material que queda luego de T años, y Q sub 0 es la masa inicial en gramos. Si la masa de un isótopo es de 2 kilogramos, ¿cuánto tiempo deberá transcurrir para que su masa se reduzca a 20 gramos? A ver cómo aplicamos esto. Pues vamos identificando aquí las variables. Por ejemplo, me dice acá, esta es la formulita, ¿no? T es el tiempo en años. Por acá me dice que Q sub 0 es la masa inicial en gramos. Pero acá tú tienes que la masa de un isótopo es de 2 kilogramos, es su masa inicial. Y lo que te preguntan es cuánto tiempo debe pasar para que su masa se reduzca a 20 gramos. Ya, entonces, primero tenemos esto. La masa de un isótopo es de 2 kilogramos, pero esa masa tiene que estar en gramos. Entonces acá tendríamos masa inicial es 2 kilogramos, ¿no? Recuerda que la masa inicial es llamada Q sub 0, ya 2 kilogramos. Entonces esto sería, en gramos, sería equivalente a 2000, sería 2000 gramos. Entonces de acá ya tendríamos que Q sub 0 es igual a 2000. Ya, entonces, con ello aplicamos la fórmula. A ver, la fórmula dice Q de T es igual a Q sub 0, 10 a la menos 0,01 T. Entonces, el Q sub 0 es 2000. Sería 2000 por 10 a menos 0,01 T. Y lo que tú quieres es que esta masa se reduzca a 20 gramos, ¿no? Se reduzca a 20 gramos. Vamos a poner acá. Le ponemos que se reduzca a 20 gramos. Entonces, 20. Y acá reemplazas el Q sub 0 que ya le hemos hallado que vale 2000. 10 a la menos 0,01 T. Cero y 0 se simplifica. 2 entre 200 también simplificas 1 y acá 1 sería 100. Entonces quedaría 1 sobre 100. La 1 sobre 100 va a ser igual a 10 a la menos 0,01 T. Pero para poder tener bases iguales, ese 1 sobre 100 lo podríamos escribir en base 10. Entonces, 1 sobre 100 es como escribir 1 sobre 10 al cuadrado. Sería 10 a la menos 0,01 T. Y este 2 lo puedo escribir, o si no, así, ¿no? El 1 sobre 10
todo elevado al cuadrado sale 1/100. Pero si tú quieres cambiar el signo al exponente, inviertes esto. Tendrías 10 a la menos 2 es igual a 10 a la menos 0,01 t. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes van a ser iguales. Sería menos 2 es igual a menos 0,01 t. Bueno, en menos y en menos se puede cancelar. Y nos quedaría entonces acá 2 es igual a 0,01 t. Bueno, este 0,01 t va a pasar a dividir. O también para facilitar podríamos escribir esto como pasando decimal a fracción. Colocamos aquí la parte numérica que sería 1, que es el único valor que tengo arriba, porque esto sí es 0,01, pero 0 delante no se escribe, sobre 1 entre, acompañada de dos ceros, ¿no? Porque son dos cifras decimales, ¿ya? Entonces, luego este 100 pasa a multiplicar a 2, y sería 200. Entonces, t es 200. Por lo tanto, como este tiempo está en años, sería 200 años. Y la clave sería la letra D. Ya, ese sería entonces el ejercicio número 6. A ver, revísenlo, por favor. Ahí hemos aplicado lo que es ecuación exponencial y la idea es llevarlo todo a la misma base, ¿no? Y hay que interpretar también acá los datos, ¿no? Pues la masa inicial que es 2 kilogramos, pero en gramos sería 2000, sería Q sub 0 y lo vamos reemplazando. A ver, tomen nota, por favor. Chicos, a ver, tomen nota para poder continuar. Ya, a ver, vamos viendo el ejercicio 7.
A ver, ¿qué me dice el ejercicio 7? A ver, dice, una planta de tratamiento de agua se utiliza una línea de purificación compuesta por filtros en serie. Cada filtro elimina 3/4 de la masa total de impurezas presentes en el agua que lo atraviesa. Si para lograr que el agua final contenga menos del 25% de las impurezas originales, se utilizó 2n-8 filtros, hay el menor valor entero de n. Ya, a ver cómo haríamos este ejercicio. Vamos identificando las variables. A ver, bueno, o sea, vamos definiendo cómo sería la situación. Pues pongamos que dice, una masa de tratamiento de agua se utiliza una línea de purificación compuesta por unos filtros en serie. Cada filtro elimina 3/4 de la masa total. Pues supongamos que M sea la masa total de impurezas, ¿no? A ver, vamos a escribir con esto. Ya, pongamos que M sea la masa total de impurezas. Entonces, cada filtro dice elimina 3/4. Entonces, acá dice en cada filtro elimina 3/4 de la masa total de impurezas. A ver, por ejemplo, supongamos que acá sea lo que se elimina y lo que va quedando, ¿no? Entonces, en un primer filtro se elimina 3/4 de la masa total de impurezas. Se elimina 3/4. Entonces, ¿cuánto quedaría si la masa era M y se eliminó 3/4 de M? Quedaría 1/4 de M. Ahora, aplicas el segundo filtro y el segundo filtro elimina 3/4, pero de lo que había quedado, ¿no? Que sería 1/4 de M. Entonces, lo que queda sería 1/4, pero de ese 1/4. Sería 1/4 de 1/4 de M. Si aplicaras un tercer filtro, sería 3/4 de lo anterior. Sería 3/4 de 1/4 de M. Entonces lo que queda sería 1/4 de 1/4 de 1/4 de M. Y así sucesivamente. Entonces, mira, si le vamos dando la forma, es 1/4 de nada. Este acá, por ejemplo, es 1/4 por 1/4, sería 1/4 al cuadrado de M. Este es 1/4 por 1/4 por 1/4, sería 1/4 al cubo de M. Entonces, si nos damos cuenta, esta potencia
está relacionado con el número de filtro, ¿no? Acá es uno, acá también será uno. Entonces, si consideramos de manera general n filtros, generalizando, entonces para n filtros sería lo que queda, sería un cuarto a la n de m, ¿no? Para n filtros. Ahora dice, si para lograr que el lago final, ya, no es n, sino es esta cantidad. 2n menos 8 filtros. Ya lo mismo, ¿no? Vamos a cambiar acá nada más. Para 2n menos 8 filtros quedaría un cuarto a la 2n menos 8 por m. Y esto sería el 25%. Acá dice 25% de las impurezas originales. O sea, lo que se quiere es que esto sea menos del 25%. O sea, menos 25% de las impurezas originales que era m. Y entonces quedaría un cuarto de elevado a la 2n menos 8 de m es menor que 25%, que sería un cuarto de m. Entonces, m se puede simplificar, es un valor positivo ya que es una masa, y nos quería solo un cuarto, ¿no? Entonces, aquí se acuerdan de la inecuación exponencial, todo dependía de la base, ¿no? Esta su potencia es 1. Entonces, como la base es un cuarto, y esa base es menor que 1, entonces la desigualdad cambia. Entonces cambiamos y tendríamos 2n menos 8 es mayor que 1, con lo cual 2n sería mayor que 9 y n va a ser mayor que 9 entre 2, que es 4,5. Me pide el menor valor entero de n. Entonces, como n es mayor que 4,5, el menor n sería 5, ¿no? Entero. Entonces, la clave sería la letra B. Ese sería el ejercicio 7. Entonces, le hemos dado la forma para poder formar la función, o sea, la expresión que nos da la cantidad de impurezas que va quedando, ¿no? Ya, a ver, tomen nota, por favor, para ver el último ejercicio. A ver, vamos a ver el ejercicio 8.
A ver, en el ejercicio 8 me dice, hay el número de cifras del valor de 625 a la 20 si se conoce la siguiente desigualdad. A ver, vamos dándole la forma. El número de cifras me pide, ¿no? Ya mire, entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, acá si aplicamos logaritmo de 625 a la 20, esto quedaría como logaritmo de 625 es 5 a la cuarta. Pues acá quedaría 5 a la cuarta elevado a la 20. 4 por 20 es 80. Entonces quedaría así, ¿no? El logaritmo de 5 elevado al 80. Entonces tendríamos que este logaritmo de 625 a la 20 se puede escribir como logaritmo de 5 elevado al 80, ¿no? Pero este 80 lo puedes pasar adelante. Ya, sí. Y ahora tenemos esta condición. A ver, sabemos que 0,6875 es menor que el logaritmo de 5 y es menor que 0,7. Entonces, para darle la forma, vamos a multiplicar por 80 toda la desigualdad. 80 por 0,6875. Acá sería 80 por logaritmo de 5. Y acá sería 80 por 0,7. Al multiplicar 80 por este valor va a salir 55. Acá me va a quedar 80 logaritmo de 5. Y 80 por 0,7 que sería 56. Entonces, de acá de las dos condiciones, de los dos ítems que hemos resuelto de 1 y 2, teníamos que el logaritmo de 625 a la 20 es igual a 80 logaritmo de 5. Entonces tendríamos que 55 es menor que logaritmo de 625 a la 20 y esto es menor que 56. Entonces, si aplicamos acá, por ejemplo, la potencia 10, porque este logaritmo está en base 10, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar 10 a la logaritmo de 10 de un cierto número, pongamos R? Entonces esto va a quedar solamente R, ¿no? Porque esto se cancela. Entonces, o por definición igual, ¿no? Como esta es base 10 y el 10 es mayor que 1, esto quedaría con 10 a la 55, 625 a la 20, y acá te quedaría 10 a la 56. Entonces, por ejemplo, 10 a la 55 es multiplicar 10 por 10 por 10 55 veces. Entonces, mira, por ejemplo, 10 al cuadrado es 100. ¿Cuántas cifras tiene? 3. 10 al cubo es 1000.
¿Cuántas cifras tiene? 4, o sea, tiene uno más que su potencia porque es una potencia de 10. Entonces, este número de acá, por ejemplo, tiene 56 cifras. Este de acá tendría 57 cifras. Entonces, como este número es menor que este de acá, que es 57 cifras, pero este es 55, ¿no? Entonces tiene que ser, claro que o sea, el número es mayor que este número, pero tiene 56 cifras, o sea, puede ser mayor que 1000, que tiene 4 cifras, pero solamente me dice que es mayor que ese número. Entonces puede ser 1005 o 1100 y sigue teniendo 4 cifras. Entonces, pero lo que sí tiene que tener menos es menos de 57 cifras. Entonces, llegamos a la conclusión que este número tiene 56 cifras. ¿Ya? Entonces, esa sería la conclusión. Entonces, la clave sería la letra D. Entonces, ahí podemos saber, aplicando logaritmos, el número de cifras que va a tener este valor. Ya chicos, a ver, tomen nota para poder pasar a mostrarles las claves de los propuestos. Con esto estaríamos cerrando la clase de hoy. Hemos visto lo que es el tema de logaritmos. Y ahí está entonces la clave de los ejercicios propuestos. Ya chicos, ahí nos quedamos. Ya nos vemos la siguiente semana con la semana 12. Hasta luego, jóvenes. Cuídense. Buenos días.